La penumbra del depósito apenas permitía ver las siluetas, pero el grito desgarrador de Vanessa cortó el aire pesado como una hoja de afeitar recién afilada. En ese rincón olvidado del mercado central, rodeada de cajas de madera podrida y el olor penetrante a humedad, la mujer que Ricardo creía un ángel se transformaba en un demonio de vanidad. Sus ojos, antes llenos de una dulzura fingida, ahora destellaban con un odio visceral, mientras señalaba con un dedo acusador al pequeño Lucas, quien temblaba en el suelo frío. Ricardo, oculto tras una gruesa pilastra de concreto, sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies al escuchar las amenazas de la mujer, que juró amar a su hijo sobre todas las cosas. El silencio del mercado, interrumpido solo por los sollozos ahogados del niño, acentuaba la brutalidad de un secreto que estaba a punto de salir a la luz tras meses de mentiras. Lucas intentaba retroceder, arrastrando sus pequeñas piernas afectadas por la parálisis, pero el espacio era tan reducido que su espalda pronto golpeó contra una pared manchada de salitre y moho. Cada movimiento del niño parecía irritar más a Vanessa, quien lucía un abrigo de seda carísimo que contrastaba violentamente con la miseria absoluta de ese calabozo improvisado donde lo mantenía cautivo. Ella no veía a un hijo que necesitaba amor y terapia constante, sino a un obstáculo estético que empañaba la imagen de perfección que tanto se esforzaba por proyectar en los círculos más exclusivos de la alta sociedad. Para ella, la discapacidad motriz de Lucas no era una batalla que debían librar juntos, sino una vergüenza insoportable que debía ocultarse del mundo a cualquier precio, incluso si eso significaba encerrar a un niño de 4 años en un agujero asfixiante durante horas interminables. Ricardo apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, luchando contra el impulso de salir de las sombras y gritarle todas las verdades que ahora quemaban en su pecho. Durante meses, él se había sumergido en sus empresas inmobiliarias, confiando ciegamente en que su esposa estaba cuidando al pequeño con la devoción de una madre ejemplar, mientras él financiaba una vida de lujos. Ella siempre regresaba a la mansión de mármol blanco con historias inventadas sobre terapias privadas de vanguardia y especialistas internacionales que supuestamente atendían a Lucas en lugares secretos para evitar el acoso de la prensa. Sin embargo, la realidad que golpeaba su rostro en ese momento era mucho más oscura y perversa de lo que su mente racional podía procesar en medio del bullicio lejano de los vendedores de frutas que ignoraban el drama. El aire en el depósito era tan denso que resultaba difícil respirar, cargado con el olor a frutas en descomposición y productos químicos de limpieza que se filtraban desde los pasillos exteriores del mercado municipal. Vanessa se inclinó sobre el niño, su perfume francés de cientos de dólares chocando con el hedor a encierro, y le advirtió con una voz gélida que si se atrevía a decir una sola palabra, las consecuencias serían peores. Le recordó que su padre estaba demasiado ocupado ganando millones como para preocuparse por un niño que apenas podía caminar, sembrando en el corazón de Lucas la semilla de un abandono que no era real, pero que dolía más que cualquier golpe físico. Ricardo escuchaba cada palabra, sintiendo cómo la culpa lo invadía al darse cuenta de que su ausencia laboral había sido el escudo perfecto para que esa mujer ejecutara su plan. En la mansión, el ambiente siempre era estéril y silencioso, un palacio de cristal donde los pasos de Vanessa resonaban como una sentencia constante sobre los suelos de porcelana importada que brillaban bajo las lámparas de araña. Allí, el lujo no traía calidez, sino una frialdad que ahora Ricardo comprendía perfectamente al observar el contraste con este rincón olvidado donde su hijo pasaba las tardes mientras él trabajaba. La decoración minimalista y los cuadros de arte abstracto que adornaban sus paredes parecían ahora monumentos a la ignorancia de un padre que creyó que el dinero podía comprar la seguridad y el bienestar de su familia. Mientras él firmaba contratos millonarios, su hijo estaba siendo tratado como una mercancía defectuosa, guardada en un almacén para que no arruinara la estética de una vida diseñada exclusivamente para las redes sociales y las portadas de revistas.
La respiración de Ricardo se volvía errática mientras observaba cómo Vanessa sacaba un pequeño espejo de su bolso de diseñador para retocarse el labial rojo intenso, ignorando por completo el llanto silencioso del niño que yacía a sus pies. No había ni un rastro de compasión en sus gestos, solo una eficiencia aterradora para volver a colocarse la máscara de la esposa perfecta y la madre sacrificada antes de salir nuevamente a la luz del sol. El magnate inmobiliario recordaba con amargura cómo ella se despedía cada mañana con un beso tierno, prometiendo que llevaría a Lucas a sus sesiones de rehabilitación física en el centro médico más costoso de la ciudad. Ahora sabía que todo era una farsa orquestada con precisión quirúrgica, un teatro de crueldad donde el escenario principal era este depósito oscuro y el público era su propia negligencia como padre presente. Es verdaderamente impactante ver hasta dónde puede llegar la maldad de una persona que prioriza su imagen social por encima del bienestar de su propio hijo pequeño que tanto la necesita. Antes de continuar con este impactante relato de traición y descubrimiento, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace de esta historia. Es fundamental que estemos unidos para denunciar este tipo de injusticias que a veces ocurren a plena luz del día, frente a nuestros ojos, sin que nos demos cuenta. Ahora que Ricardo finalmente ha visto la verdadera cara de la mujer con la que comparte su vida, el camino hacia la verdad se vuelve mucho más peligroso y cada segundo cuenta para salvar al pequeño Lucas de este cautiverio emocional y físico que lo consume lentamente. Vanessa cerró la puerta de metal con un estruendo que hizo que el pequeño Lucas se encogiera de miedo en el rincón más oscuro del depósito, rodeado de sombras que parecían cobrar vida en su imaginación infantil. Ricardo esperó unos segundos antes de moverse, sintiendo que el corazón le latía con tanta fuerza que temía ser descubierto por los transeúntes que caminaban por el pasillo principal del mercado con sus bolsas llenas. El contraste entre la vitalidad del mercado exterior, con sus colores vibrantes y el aroma a tierra húmeda y piñas frescas, y la podredumbre interna de ese cuarto, era una metáfora perfecta de su matrimonio actual. Su esposa se alejaba con paso firme y elegante, sus tacones de aguja repicando rítmicamente contra el suelo de piedra, llevando consigo el secreto de una vida doble que estaba a punto de ser destruida por completo. Mientras la figura de Vanessa desaparecía entre la multitud de compradores y vendedores que gritaban sus ofertas, Ricardo se acercó lentamente a la puerta del depósito, con la mano temblorosa, buscando el pomo que lo separaba de su hijo. Podía escuchar el sonido de una radio vieja a lo lejos, tocando una canción popular y el murmullo constante de la gente, pero en su mente solo resonaban las palabras de desprecio que su esposa le había lanzado al niño. La atmósfera en ese lugar era pesada, cargada de una injusticia que clamaba al cielo, y el magnate comprendió que su riqueza no valía nada si no podía proteger a la persona más importante de su vida. En ese momento, una mujer de manos callosas y ropa sencilla apareció por el pasillo lateral, cargando una pequeña cesta de frutas con un gesto de preocupación profunda. Ricardo se detuvo al ver a la anciana acercarse a la misma puerta donde Vanessa acababa de cometer su atrocidad, notando cómo la mujer miraba a su alrededor con cautela antes de susurrar algo a través de la rendija. El silencio se volvió absoluto para el padre desesperado, quien observaba desde su escondite cómo aquella desconocida extraía una manzana roja y brillante de su delantal desgastado, ofreciéndola como un tesoro sagrado a través de la madera. El pequeño Lucas, cuyo llanto se detuvo casi instantáneamente al escuchar la voz de la anciana, extendió sus manos delgadas para recibir el alimento, revelando una conexión que Ricardo no podía comprender en ese instante de confusión. El primer acto de esta tragedia terminaba con la imagen de una madre falsa, alejándose hacia el lujo, y una desconocida humilde, ofreciendo el único consuelo real en medio de la oscuridad total. El regreso a la mansión de mármol blanco y vidrio siempre estaba envuelto en un silencio sepulcral que solo se rompía por el eco rítmico de los tacones de Vanessa.
Ricardo entraba cada noche con la sensación de que su hogar era un santuario de paz, ajeno a la suciedad y el ruido del mundo exterior que tanto le fatigaba en sus negocios. Vanessa lo recibía siempre con una sonrisa impecable, luciendo joyas que brillaban bajo la luz fría de las lámparas de cristal, ocultando perfectamente la oscuridad que latía en su corazón. Para Ricardo, su esposa era el pilar de la familia, la mujer valiente que se encargaba de la crianza de Lucas mientras él construía un imperio inmobiliario para asegurar el futuro de todos. Nada en aquel ambiente estéril y lujoso sugería que en 1960, los rincones más profundos de esa propiedad, se gestaba una traición tan dolorosa contra un niño indefenso. Durante la cena, Vanessa desplegaba su talento actoral, interpretando el papel de la madre guerrera que no descansaba un segundo por el bienestar de su pequeño hijo con discapacidad. Ricardo la observaba con una mezcla de admiración y culpa, convencido de que el dinero que ganaba era la única forma de compensar su ausencia física en la rutina diaria. Ella le contaba con detalle ficticio cómo Lucas había progresado en sus ejercicios, inventando palabras y gestos que el niño nunca había realizado bajo su supervisión negligente y cruel. Ricardo, actuando como una autoridad ciega por el amor y el exceso de trabajo, asentía con gratitud, sin sospechar que cada palabra era un dardo envenenado diseñado para mantenerlo lejos de la verdad. La ironía dramática flotaba en el aire denso de la mansión, donde la mentira era la reina indiscutible de cada conversación familiar nocturna. La conversación siempre derivaba hacia las supuestas visitas diarias que Vanessa realizaba al mercado local para conseguir los ingredientes más frescos y orgánicos para la dieta de Lucas. Ella justificaba los gastos exorbitantes en sus cuentas bancarias, diciendo que la salud del niño no tenía precio y que solo lo mejor era suficiente para su recuperación motriz. Ricardo firmaba los cheques sin dudar, agradeciendo internamente tener a una mujer tan meticulosa y dedicada a los detalles más insignificantes de la nutrición de su heredero. No podía imaginar que ese dinero terminaba financiando los lujos personales de Vanessa y la vida secreta que mantenía con un amante, mientras su hijo pasaba hambre en un depósito húmedo. El contraste entre la realidad brutal del mercado y la sofisticación fingida de la mesa del comedor era una brecha que Ricardo no podía ver todavía. Sin embargo, apenas la puerta principal se cerraba tras la salida de Ricardo hacia sus oficinas corporativas, la máscara de dulzura de Vanessa se desintegraba para revelar una repulsión absoluta. El silencio de la mansión ya no era pacífico, sino que se cargaba de una tensión eléctrica mientras ella observaba a Lucas con ojos llenos de resentimiento y desprecio visceral. Ya no había palabras tiernas ni caricias fingidas, solo quedaba la frialdad de una mujer que veía en la discapacidad de su propio hijo un fardo insoportable para su estatus. Lucas, con su parálisis leve en las piernas, intentaba hacerse invisible ante la presencia de su madre, sabiendo que cualquier ruido o movimiento podía desatar una tormenta de ira injustificada. La vulnerabilidad del niño de 4 años se acentuaba en la soledad de esa mansión que se sentía más como una prisión que como un hogar. El ritual de la injusticia comenzaba cuando Vanessa arrastraba a Lucas brutalmente por el brazo hacia la camioneta de lujo, quejándose en voz alta de que él le estaba arruinando la juventud. Le gritaba que era un estorbo para sus planes sociales y que su condición física era una vergüenza que no estaba dispuesta a exhibir ante sus amigas de alta alcurnia. El niño, asustado y sin voz para defenderse, se aferraba a su pequeño peluche mientras era trasladado desde la limpieza industrial de su casa hacia el depósito oscuro del mercado. Vanessa no sentía ni un gramo de remordimiento al dejarlo allí encerrado, rodeado de moho y oscuridad, mientras ella se disponía a gastar la fortuna de su esposo en placeres egoístas. Para ella, Lucas era simplemente una pieza defectuosa que debía ocultarse en el sótano de la realidad para no manchar su imagen perfecta. Mientras tanto, en los alrededores del mercado vibrante, el olor a frutas frescas y tierra se mezclaba con el murmullo constante de la gente humilde que trabajaba de sol a sol. Era en este escenario donde la verdadera naturaleza de Vanessa se hacía más evidente,
contrastando su ropa de seda con la atmósfera ruda de los callejones traseros. Allí, el aire se volvía pesado y húmedo, un ambiente estéril de amor donde Lucas era depositado como si fuera una mercancía olvidada por un comerciante sin escrúpulos. La madre guerrera que Ricardo creía conocer desaparecía por completo, dejando paso a una villana oculta que se movía con agilidad entre las sombras para encontrarse con su amante. El depósito, con su olor a mofo y paredes desconchadas, era el único mundo que Lucas conocía fuera de las paredes frías de la mansión de mármol de su padre. Lucas pasaba las horas en aquel rincón oscuro, mirando hacia la fresta de la puerta, con un brillo de esperanza que se apagaba lentamente con cada minuto de soledad. Su parálisis motora le impedía explorar el lugar, obligándolo a permanecer sentado sobre un cobertor viejo que alguien había dejado allí por caridad o descuido del destino. El niño era dulce y poseía una mirada carente de afecto que habría roto el corazón de cualquiera, excepto el de la mujer que le dio la vida. Vivía en un estado de sobresalto constante, asustado por los ruidos de las ratas que corrían entre las cajas y el eco de los gritos de los vendedores externos. Su silencio no era por elección, sino una consecuencia de la opresión sistemática que Vanessa ejercía sobre su pequeña voluntad, quebrada por el desprecio continuo. Fue en este escenario de miseria oculta donde Dona María, la humilde vendedora de frutas, comenzó a notar que algo muy extraño sucedía en aquel depósito trancado bajo llave. Con sus manos calejadas por décadas de trabajo duro y sus ropas simples manchadas por el jugo de las naranjas, ella representaba la maternidad real que Vanessa despreciaba. Dona María observaba desde su puesto cómo la elegante mujer de tacones altos dejaba al niño y desaparecía rápidamente, sin mirar atrás ni una sola vez para verificar su seguridad. La anciana sentía una punzada de dolor en el pecho al escuchar los llantos sofocados que provenían del interior de aquel cuarto húmedo y oscuro donde el aire faltaba. A pesar de su propia pobreza, ella sabía que no podía quedarse de brazos cruzados ante una injusticia tan evidente y desgarradora. Dona María no tenía el poder del dinero ni la influencia de los apellidos importantes, pero poseía un corazón que entendía el lenguaje del sacrificio y el amor incondicional. Se acercaba sigilosamente al depósito cuando sabía que Vanessa estaba lejos, arriesgando su propio sustento para ofrecerle al niño un momento de luz en medio de tanta oscuridad. La vendedora de frutas veía a través de la fresta de la puerta a un ser humano necesitado, no a una vergüenza social o a un fardo que ocultar. Su presencia era el único alivio para Lucas, quien aprendió a reconocer el sonido de los pasos cansados de la anciana como la única señal de que no estaba solo. La impotencia de Dona María se transformaba en una determinación silenciosa de proteger a aquel pequeño que la vida le había puesto en el camino. Mientras Vanessa se regocijaba en su vanidad y gastaba fortunas en joyas que nunca podrían llenar el vacío de su alma gelada de maldad, Dona María dividía su pan. El contraste visual era devastador. Las manos de seda de la madre, que nunca se ensuciaban para ayudar a su hijo, frente a las manos rachadas que curaban. Ricardo seguía inmerso en su burbuja de éxito empresarial, ignorando que el verdadero valor de la vida se estaba jugando en un callejón sucio del mercado central. La autoridad ciega permitía que la narrativa doméstica fuera dominada por una villana experta en el engaño, mientras el salvador humilde tejía una red de protección invisible. La rutina de la injusticia estaba llegando a un punto sin retorno, donde el choque entre estos dos mundos opuestos sería inevitable y extremadamente destructivo para todos. Dona María se acercaba al depósito con el sigilo de quien custodia un tesoro sagrado, evitando siempre las miradas curiosas de otros comerciantes del mercado. Mientras Vanessa se perdía en los brazos de su amante o en las tiendas de lujos extremos, la humilde vendedora de frutas se convertía en el único faro de luz para el pequeño Lucas. El aire pesado y húmedo del almacén parecía disiparse un poco cuando la sombra de la anciana se proyectaba bajo la puerta, trayendo consigo un calor humano que la mansión de mármol jamás conoció. Con sus ropas simples y su corazón inmenso,
ella representaba la maternidad real y el sacrificio desinteresado en un mundo que parecía haber olvidado por completo la compasión elemental. Cada tarde, este encuentro, clandestino, transformaba el depósito oscuro en un refugio de esperanza, donde el dolor del abandono se mitigaba por unos instantes de ternura genuina. En sus manos calejadas por el trabajo duro, Dona María siempre llevaba algo especial para ofrecerle al niño que el destino había puesto en su camino de forma trágica. Ella traía una manzana cuidadosamente cortada en trozos pequeños para que Lucas pudiera comerla con facilidad, además de un cobertor viejo pero limpio para protegerlo del frío suelo de concreto. El acto de alimentar al niño no era solo una necesidad física, sino un lenguaje de amor profundo que buscaba sanar las heridas invisibles causadas por el desprecio de su madre biológica. Lucas recibía cada trozo de fruta como si fuera un manjar divino, sintiendo por primera vez en su corta vida que alguien se preocupaba verdaderamente por su bienestar físico y emocional. El contraste entre la opulencia de la mansión y la sencillez de este gesto era la prueba de que el afecto no conoce de clases sociales. A través de la fresta de la puerta, la voz dulce y rasposa de la anciana comenzaba a entonar una canción de cuna que parecía detener el tiempo en aquel rincón olvidado. Era en ese preciso momento cuando ocurría el milagro más hermoso de todos. El pequeño Lucas, que vivía asustado y en un silencio absoluto, dejaba escapar su única sonrisa del día. El público puede ver que el niño solo encuentra alegría con esta extraña pobre que no tiene nada material que ofrecer, pero que le entrega su alma en cada melodía improvisada. Las notas suaves de la canción lograban atravesar las paredes de moho y el aire pesado, creando una atmósfera de paz que borraba momentáneamente el trauma de los gritos y las humillaciones constantes de Vanessa. La música se convertía en un puente de salvación entre dos almas nobles que se reconocían en medio de la adversidad. Dona María le hablaba con una suavidad que Lucas nunca había escuchado en su propio hogar, validando su existencia y recordándole que no era un fardo ni una vergüenza. Ella le decía palabras de aliento, asegurándole que sus piernas podrían ser débiles, pero que su corazón era fuerte y que algún día encontraría el camino hacia la verdadera libertad. Estos momentos de validación emocional eran fundamentales para el niño, quien empezaba a desaprender las mentiras crueles que Vanessa le inyectaba diariamente sobre su supuesta inutilidad por su parálisis leve. La vendedora de frutas se convertía en la voz de la verdad, combatiendo la narrativa de odio de la villana con la fuerza de la empatía y la fe inquebrantable en la bondad humana. Lucas escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra de la anciana como si fuera la medicina que realmente necesitaba para sobrevivir a su oscuro cautiverio. El contraste visual entre las manos de seda de Vanessa, que nunca se ensuciaban para ayudar a su propio hijo, y las manos rachadas de Dona María era simplemente desgarrador, mientras la madre usaba sus dedos, perfectamente manicurados para contar el dinero de Ricardo o acariciar a su amante. La vendedora de frutas usaba sus manos trabajadoras para acariciar al niño. Esas manos, curtidas por el sol y el esfuerzo constante en la feria, eran las únicas que traían curación y consuelo al cuerpo pequeño y frágil de Lucas. Eran manos que sabían lo que significaba el sacrificio real, dividiendo su propio lunch diario para que el niño no pasara hambre durante las largas horas de encierro forzado. En cada arruga y cada cicatriz de la piel de Dona María se escribía una historia de amor que superaba con creces cualquier lujo vacío de la mansión inmobiliaria. Con el paso de los días, Lucas comenzó a desarrollar una confianza absoluta en la figura de la anciana, esperando con ansias el sonido de sus pasos cansados sobre el suelo. La relación que se gestaba entre ellos era la de una abuela de corazón y un nieto necesitado, un vínculo inquebrantable que se fortalecía en la clandestinidad más pura. Ella no solo le traía comida y mantas, sino que le otorgaba el regalo más preciado de todos, la sensación de seguridad emocional que su padre negligente no sabía proporcionarle. Dona María se convirtió en la guardiana silenciosa de su inocencia,
protegiendo la chispa de esperanza que aún brillaba en los ojos carentes de afecto del pequeño niño de 4 años. A pesar de los riesgos que corría al enfrentarse indirectamente a una mujer tan poderosa como Vanessa, la vendedora nunca retrocedía en su misión de amor. El mercado vibrante, con sus ruidos caóticos y su mezcla de olores a tierra y frutas frescas, servía como el telón de fondo perfecto para este drama humano épico. Mientras los compradores buscaban las mejores ofertas y los vendedores gritaban sus mercancías, en la parte trasera se desarrollaba un acto de heroísmo cotidiano que pasaba desapercibido para todos. El aire afuera podía ser ruidoso y desordenado, pero para Lucas representaba la vida misma, filtrada a través de la presencia reconfortante de la mujer que vendía naranjas y manzanas. La atmósfera de contraste era total entre la vitalidad del exterior y la oscuridad estéril del depósito, donde el niño era dejado por horas sin ninguna compasión. Sin embargo, la bondad de Dona María lograba permear esas paredes frías, trayendo consigo el perfume de la honestidad y el calor de un abrazo que no necesitaba contacto físico. El sacrificio de Dona María era total, pues a menudo dejaba de comer ella misma para asegurarse de que Lucas tuviera algo nutritivo en su pequeño estómago adolorido. Ella sabía que la mujer elegante que llegaba en la camioneta de lujo solo traía odio y desprecio, por lo que se esforzaba el doble en llenar el corazón del niño. Arriesgaba su puesto de trabajo y su poca estabilidad económica al ausentarse de su lugar de ventas para pasar tiempo junto a la puerta del depósito húmedo. Su generosidad era un cachetazo invisible a la arrogancia de Ricardo, quien creía que su fortuna protegía a su familia, mientras la verdadera protección venía de una mujer pobre. El valor de Dona María residía en su capacidad de dar lo que le faltaba, no lo que le sobraba de su riqueza acumulada en el banco. Esta maternidad de corazón que surgía en el rincón más inesperado del mercado era la respuesta divina a la crueldad sistemática de una villana que sentía repulsa física. Mientras Vanessa planeaba cómo deshacerse del fardo que representaba Lucas para su vida social, Dona María planeaba cómo hacerlo sentir el niño más amado del planeta entero. El público se enamora perdidamente de esta relación porque representa el triunfo del espíritu humano sobre la frialdad del mármol y el desprecio de la alta sociedad. Cada encuentro era una pequeña victoria contra la injusticia, un acto de rebeldía pacífica contra el poder del dinero que Ricardo representaba sin darse cuenta de las consecuencias. La vendedora de frutas no necesitaba títulos ni propiedades para ser la persona más rica de la historia, pues poseía la gratitud eterna de un niño inocente. El vínculo entre Lucas y su salvadora humilde se volvió tan fuerte que el niño ya no lloraba con la misma desesperación cuando su madre lo dejaba encerrado. Sabía que pronto escucharía el murmullo de la canción de cuna y sentiría el olor a frutas frescas que siempre acompañaba la llegada de su verdadera protectora. La esperanza se había instalado en el depósito húmedo, desafiando el aroma a moho y el aire pesado que Vanessa utilizaba como arma de opresión psicológica constante. Sin embargo, la tensión seguía creciendo en el ambiente, pues el secreto no podría mantenerse oculto para siempre en un lugar tan concurrido y lleno de miradas atentas. El escenario estaba listo para un enfrentamiento inevitable que pondría a prueba la valentía de la anciana y la ceguera de un padre que estaba a despertar de su letargo millonario. Ricardo observaba desde el rincón más oscuro del mercado central, con el corazón martilleando contra sus costillas, mientras veía a su esposa entregar un sobre abultado a un hombre desconocido. El dinero que él creía destinado a las terapias especializadas de su hijo estaba fluyendo hacia las manos de un amante, en un callejón sucio que olía a desperdicios y traición absoluta. Vanessa reía con una frialdad que helaba la sangre, mostrando una faceta de su personalidad que nunca se permitió revelar en la comodidad de su mansión de mármol. El magnate inmobiliario sentía que cada billete entregado era una bofetada a su confianza y un clavo más en el ataúd de su matrimonio perfecto. La atmósfera vibrante de la feria se volvió asfixiante mientras la realidad de la manipulación financiera y emocional se desplegaba ante sus ojos incrédulos.
El amante guardó el dinero con un gesto de avaricia despreocupada, besando la mano de Vanessa con una familiaridad que provocó una náusea profunda en el estómago de Ricardo. Mientras tanto, el pequeño Lucas permanecía encerrado en el depósito húmedo, a pocos metros de donde su madre celebraba su infidelidad con el fruto del trabajo arduo de su padre negligente. El contraste entre la pasión fingida de los amantes y el sufrimiento real del niño atrapado entre paredes con moho era una imagen devastadora que el millonario no podría borrar de su mente. Vanessa hablaba con desprecio del pequeño, llamándolo un fardo que entorpecía su ascenso social y su libertad personal para vivir ese romance prohibido. Ricardo escuchaba cada insulto y sentía cómo su alma se llenaba de una furia justiciera mientras la máscara de su esposa se desvanecía. Vanessa regresó a la puerta del depósito para asegurarse de que el cerrojo estuviera bien puesto, tratando al niño como si fuera un objeto defectuoso que pudiera avergonzarla ante el mundo. No hubo una mirada de despedida ni un gesto de remordimiento, solo la eficiencia cruel de quien desea borrar cualquier rastro de su pecado antes de volver a su vida de alta alcurnia. Ricardo vio cómo su esposa dejaba a Lucas en la oscuridad total del interior, donde el aire pesado y el olor a mofo hacían que la respiración fuera un castigo. La atmósfera de contraste entre la elegancia de su ropa de marca y la suciedad del entorno subrayaba la perversidad de una mujer que había vendido su alma a la vanidad. El aire se volvió denso, cargado con la injusticia de un destino cruel para el pequeño inocente. Fue en ese momento de tensión insoportable cuando Dona María, la humilde vendedora de frutas, decidió que ya no podía permanecer en silencio ante tanta maldad manifiesta contra el pequeño Lucas. Con sus ropas gastadas y sus manos temblorosas por la indignación, se interpuso en el camino de Vanessa antes de que ésta pudiera alejarse hacia su camioneta de lujo. La anciana, que representaba la única ternura que el niño había conocido en meses, decidió arriesgar su propia seguridad para confrontar al monstruo que se ocultaba tras un rostro de belleza artificial. Ricardo, desde su escondite, observaba con asombro cómo la mujer más pobre del mercado poseía una valentía que él mismo no había tenido durante años por su ausencia empresarial. El enfrentamiento entre la humildad protectora y la arrogancia destructiva estalló. Dona María le suplicó a Vanessa que tuviera piedad del niño, recordándole que Lucas la necesitaba y que no era humano dejarlo encerrado en ese depósito húmedo y oscuro. Sus palabras, cargadas de una sabiduría ancestral y un amor desinteresado, chocaron contra el muro de frialdad de la villana oculta que solo veía en la anciana un estorbo molesto. Vanessa respondió con una risa burlona y venenosa, despreciando la intervención de alguien que consideraba inferior por su estatus económico y sus manos trabajadoras llenas de callosidades. La tensión en el callejón se elevó a niveles peligrosos, mientras los presentes empezaban a notar que algo muy grave estaba ocurriendo entre la elegante señora y la vendedora de naranjas. La injusticia poética empezaba a tejerse, preparando el escenario para una caída que sería satisfactoria para el espectador. Sin previo aviso, Vanessa levantó su mano con las uñas perfectamente pintadas y empujó con fuerza a Dona María, haciéndola tambalear contra unas cajas de madera que se desparramaron por el suelo sucio. La humillación fue total cuando la villana le escupió palabras de odio, llamándola entrometida y gritándole que se alejara de sus asuntos familiares si no quería sufrir las consecuencias. Ricardo vio cómo la mujer que amaba se transformaba en una extraña violenta, disfrutando del dolor de una anciana que solo buscaba proteger a su hijo discapacitado. El sonido del empujón y las amenazas de muerte resonaron en los oídos del padre, rompiendo finalmente la venda de autoridad ciega que le había impedido ver la realidad doméstica. El veneno de Vanessa ya no podía ocultarse tras sonrisas fingidas ni besos de despedida. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las personas que nos rodean y cómo a veces el lujo oculta la mayor de las pobrezas espirituales. Si tú estuvieras en el lugar de este padre y vieras cómo la persona en la que más confías maltrata a tu hijo y a una mujer inocente, ¿qué harías para hacer justicia?
¿Alguna vez has conocido a alguien con dos caras que finge ser un ángel, mientras en la oscuridad actúa como un demonio despiadado con los más débiles? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios porque tu opinión es fundamental para entender por qué la maldad a veces parece ganar la batalla en nuestra sociedad actual. No olvides suscribirte y compartir este video con quienes creen que el dinero puede ocultar la verdad para siempre, mientras seguimos descubriendo el destino de Lucas. Ricardo sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras procesaba que su hijo estaba trancado en un depósito húmedo, mientras su esposa se marchaba con un amante y dinero robado. Cada detalle de la traición encajaba perfectamente, desde los recibos falsos del mercado, que él mismo había descubierto, hasta las constantes quejas de ella sobre el supuesto fardo que era Lucas. El sentimiento de culpa por su ausencia empresarial se mezclaba con una determinación de acero para rescatar al niño y recompensar a Donna María por su heroísmo. Ya no había espacio para la duda ni para las mentiras piadosas de Vanessa en esta narrativa de dolor que estaba llegando a su punto de quiebre definitivo. El magnate inmobiliario comprendió que su fortuna era inútil si no servía para proteger a los seres amados. El amante de Vanessa se acercó a ella para escoltarla hacia el vehículo, lanzando una mirada de desprecio a la anciana que intentaba levantarse del suelo con dificultad y dolor. La pareja se alejó riendo, planeando cómo gastarían la fortuna de Ricardo mientras dejaban al pequeño Lucas abandonado en un depósito trancado bajo llave. El silencio volvió al callejón trasero del mercado, pero era un silencio cargado de electricidad y presagios de una tormenta que limpiaría toda la podredumbre acumulada en la familia. El niño seguía solo en la oscuridad, sin saber que su padre finalmente había despertado de su letargo y que el final de su pesadilla estaba muy cerca. La tensión era máxima, pues el salvador humilde yacía herido, mientras el villano oculto creía haber ganado la batalla final por el poder. Ricardo salió lentamente de las sombras, con la mandíbula apretada y la mirada fija en la puerta del depósito donde su hijo Lucas languidecía por la crueldad de Vanessa. Se acercó primero a Donna María, ofreciéndole su mano poderosa para ayudarla a levantarse, sintiendo por primera vez el calor humano de la gente que realmente importa en este mundo. La vendedora de frutas lo miró con sorpresa, sin saber que el hombre ante ella era el millonario que permitía involuntariamente ese infierno de mentiras y apariencias. En ese instante, el padre decidió que la máscara de la villana no caería sola, sino que él mismo se encargaría de arrancarla frente a todos, para que la justicia se manifestara. El punto de virada estaba completo, y el camino hacia la revelación final estaba trazado con esperanza. El momento de la verdad llegó como un rayo en medio de la tormenta, cuando Ricardo salió de las sombras profundas, justo cuando Vanessa levantaba su mano para golpear nuevamente a la pobre anciana. El rostro del magnate, antes lleno de una confianza ciega, ahora era una máscara de furia contenida y dolor absoluto al ver la verdadera esencia de la mujer que dormía a su lado. Vanessa se quedó petrificada, con el brazo suspendido en el aire y la respiración entrecortada, mientras el brillo del odio en sus ojos se transformaba instantáneamente en un pavor paralizante al encontrarse con la mirada de su esposo. El silencio que se apoderó de ese callejón sucio del mercado central era tan denso que casi se podía palpar, rompiendo finalmente la farsa que había durado meses bajo el amparo de la riqueza y la negligencia. Ricardo caminó con paso firme hacia la puerta del depósito, ignorando por completo los balbuceos desesperados de Vanessa, quien intentaba desesperadamente articular una explicación coherente que ya no tenía lugar en la realidad. Cada paso del millonario resonaba sobre el suelo húmedo como una sentencia de muerte para el matrimonio basado en mentiras y desprecio por la vida de un ser inocente. Sus manos, que habían firmado contratos de millones de dólares, temblaban ahora por una emoción mucho más poderosa mientras buscaba la forma de abrir ese calabozo improvisado donde su hijo languidecía. La autoridad ciega había muerto para dar paso a un hombre que finalmente veía el mundo sin el filtro del dinero, sintiendo el peso de cada segundo que su hijo pasó sufriendo en ese lugar infame.
Al abrir la puerta del depósito, la realidad golpeó los sentidos de Ricardo con una violencia que ninguna cifra económica podría mitigar jamás, revelando el verdadero alcance de la crueldad humana. Encontró al pequeño Lucas en el suelo sucio, rodeado de cajas mohosas y respirando un aire pesado que olía a abandono y miseria extrema en medio de la opulencia de su familia. El niño estaba visiblemente hambriento y asustado, con la mirada perdida en la penumbra, hasta que vio la figura de su padre recortada contra la luz del pasillo exterior. La revelación era innegable y brutal, destruyendo cualquier posibilidad de perdón para la mujer que había jurado protegerlo y amarlo por sobre todas las cosas materiales del mundo inmobiliario. Ricardo se arrodilló sobre el pavimento manchado, sin importarle que su traje de diseñador se ensuciara con la podredumbre del lugar, para estrechar entre sus brazos el cuerpo frágil y tembloroso de su hijo. Lucas se aferró a su cuello con una fuerza desesperada, emitiendo un gemido sordo que desgarró el corazón del magnate y lo llenó de un arrepentimiento profundo por su larga ausencia. El contraste entre la piel limpia de Ricardo y la suciedad que cubría al niño era la prueba física de una negligencia que ya no podía ser ignorada por más tiempo. Mientras tanto, Vanessa permanecía en la entrada, observando la escena con una mezcla de horror y rabia, al ver cómo su teatro de perfección se desmoronaba irremediablemente ante sus ojos. Con el niño aún en brazos, Ricardo se puso de pie y enfrentó a Vanessa con una frialdad que la hizo retroceder varios pasos contra las paredes descascaradas del mercado central. Sacó de su bolsillo un fajo de papeles que resultaron ser los recibos del mercado que él mismo había investigado y descubierto que eran completamente falsos en su totalidad. Le recriminó que el dinero destinado a la alimentación orgánica y las terapias de Lucas había terminado financiando sus joyas, sus salones de belleza y la vida de su amante secreto. La voz de Ricardo, cargada de una indignación santa, resonó por todo el callejón, exponiendo ante los pocos testigos presentes la calaña moral de la mujer que fingía ser una madre guerrera ejemplar. Vanessa intentó una última y patética maniobra defensiva, alegando que todo lo hacía por el bien de la familia y que el depósito era solo una medida temporal para proteger la imagen pública de Ricardo. Sus palabras sonaban huecas y venenosas, como el siseo de una serpentina acorralada que ya no tiene dónde esconder su veneno mortal frente a la evidencia física del maltrato. El magnate la miró con un asco infinito, dándose cuenta de que la belleza exterior de su esposa solo servía para ocultar un alma podrida que sentía repulsa por la condición de su propio hijo. Ya no quedaba rastro de la mujer dulce que lo despedía cada mañana, solo una villana expuesta que ahora temblaba ante las consecuencias legales y sociales de sus actos atroces. El aire en el mercado parecía haberse detenido mientras la verdad salía a borbotones de la boca de un padre que finalmente había recuperado la vista tras años de ceguera voluntaria. Ricardo mencionó detalladamente cada una de las mentiras que ella le había contado sobre los supuestos progresos de Lucas en clínicas internacionales que nunca existieron realmente, fuera de su imaginación retorcida. La máscara de la esposa dedicada se había roto en 1000 pedazos imposibles de reconstruir, dejando al descubierto a una mujer que usó la discapacidad de un niño para su beneficio personal. Cada acusación de Ricardo era un golpe certero a la vanidad de Vanessa, quien veía cómo su estatus social y su vida de lujos se esfumaban en medio de la suciedad de ese almacén. En medio del clímax de la confrontación, Ricardo giró su vista hacia Dona María, quien permanecía observando la escena con lágrimas en sus ojos cansados y las manos aún temblorosas por el enfrentamiento previo. Comprendió en ese instante sagrado que la verdadera maternidad no se encontraba en los vestidos de seda ni en los perfumes franceses caros, sino en el sacrificio de aquella humilde vendedora. Ella había sido la única persona que realmente alimentó y dio cariño a Lucas, mientras su propia madre lo condenaba al hambre y al olvido en la oscuridad. El contraste visual entre las dos mujeres era el juicio final que Ricardo necesitaba para tomar la decisión más difícil y necesaria de toda su vida como hombre y como padre presente. Vanessa
Al verse acorralada y sin escapatoria, comenzó a gritar insultos hacia la anciana, intentando culparla de haber manipulado a Ricardo para quedarse con su lugar en la mansión de mármol y cristal. Su desesperación la llevó a mostrar su lado más oscuro y violento, revelando la envidia que sentía por la conexión genuina que Lucas había desarrollado con la extraña pobre del mercado de frutas. Ricardo la detuvo con un gesto imperioso, advirtiéndole que cada palabra que saliera de su boca sería usada en su contra en el juicio que se avecinaba por abandono de incapaz. La caída del pedestal de la villana era inminente, y el público que se había congregado alrededor del depósito murmuraba con indignación al conocer los detalles del trato inhumano. El clímax alcanzó su punto máximo cuando Ricardo sacó su teléfono celular para llamar a las autoridades, asegurando que no permitiría que un minuto más de impunidad transcurriera en la vida de su hijo. Vanessa cayó de rodillas, pero no por arrepentimiento genuino, sino por el miedo a perder la protección económica que su esposo le brindaba y enfrentar la dureza de la ley. Lucas, protegido en el pecho de su padre, cerró los ojos buscando refugio del caos, mientras el olor a frutas frescas de Donna, María seguía siendo su único ancla con la realidad. La revelación total había dejado cicatrices profundas, pero también había abierto la puerta a una justicia emocional que apenas comenzaba a manifestarse en aquel rincón olvidado del vibrante mercado local. Vanessa intentó balbucear una última mentira desesperada, alegando que todo era un malentendido o un montaje de la vendedora de frutas para extorsionarlos. Sin embargo, Ricardo no le permitió terminar, sacando su teléfono celular para mostrarle la grabación nítida que había realizado desde las sombras, capturando cada uno de sus insultos y la forma brutal en que arrastraba al niño. El video no dejaba lugar a dudas sobre su naturaleza malvada, mostrando cómo Vanessa se burlaba de la discapacidad de Lucas mientras planeaba su huida con el amante. Al ver su propia imagen reflejada en la pantalla, la villana se quedó sin palabras, dándose cuenta de que su fachada de madre ejemplar se había hecho añicos para siempre frente a los testigos del mercado. La humillación pública comenzó a surtir efecto mientras los comerciantes murmuraban palabras de absoluto desprecio hacia la mujer de seda. Con una frialdad que Vanessa nunca había visto en él, Ricardo le informó que ese era el final de su vida de privilegios y lujos desmedidos. Le ordenó que se marchara de inmediato, prohibiéndole poner un solo pie nuevamente en la mansión de mármol que ella tanto se jactaba de poseer ante sus amistades. Ricardo fue implacable al decirle que la expulsaba de casa únicamente con la ropa que llevaba puesta en ese momento, sin derecho a sus joyas, sus bolsos de diseñador o las cuentas bancarias que tanto había desangrado. La mujer que antes caminaba con tacones de aguja repicando con soberbia, ahora se encontraba despojada de todo su poder material en medio de un callejón sucio. La catarsis de ver a la villana perder su estatus fue inmediata, dejando claro que el dinero de Ricardo ya no compraría su silencio ni su impunidad personal. Pero el castigo no terminaría con una simple expulsión, ya que Ricardo sabía que la negligencia y el abuso cometido contra Lucas requerían una intervención legal severa. Sin dudarlo un segundo, llamó a la policía para denunciarla formalmente por abandono de incapaz y maltrato infantil sistemático, asegurando que pagaría por cada hora de encierro que el niño sufrió. Vanessa comenzó a suplicar de rodillas, pero esta vez sus lágrimas no conmovieron al hombre que había despertado de su letargo millonario y ahora solo buscaba justicia. La llegada de las patrullas al mercado central marcó el fin de su reinado de terror doméstico, mientras los oficiales la escoltaban fuera del área bajo la mirada de desaprobación de todos los presentes. El sentimiento de justicia alcanzó su punto máximo cuando las esposas se cerraron sobre sus muñecas perfectamente cuidadas, simbolizando el fin de su libertad. Mientras la policía se llevaba a Vanessa, un silencio pesado cayó sobre el grupo, permitiendo que Ricardo se enfrentara a la magnitud de su propio error como padre ausente. Miró a Lucas, quien todavía temblaba en sus brazos, y sintió que su alma se desgarraba al comprender que su éxito en los negocios inmobiliarios no significaba nada
frente a este fracaso humano. Se dio cuenta de que su confianza ciega y su obsesión por el trabajo habían permitido que un monstruo dominara su hogar y torturara a su hijo pequeño. El aire húmedo del depósito parecía recordarle cada minuto que Lucas pasó solo mientras él firmaba contratos millonarios en oficinas climatizadas con olor a perfume caro. La culpa lo invadió como una marea imparable, haciéndole comprender que él también era responsable por permitir que esta narrativa de injusticia cruel se prolongara. Con el corazón roto y los ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento genuino, Ricardo se dirigió hacia Dona María, la humilde feriante de manos calejadas que lo observaba en silencio. Ante la mirada atónita de los comerciantes y el asombro de la propia anciana, el magnate multimillonario se puso de rodillas sobre el suelo sucio del mercado. No le importó su traje costoso ni su posición social, solo le importaba reconocer el heroísmo de la mujer que había hecho el papel de madre que él mismo había descuidado por completo. Sollozando, le pidió perdón por haber sido tan ciego y por haber permitido que su esposa la humillara y la empujara minutos antes de su intervención decisiva. Este acto de humildad extrema fue la redención que Ricardo necesitaba para comenzar a sanar el inmenso daño causado por su negligencia. Ricardo tomó las manos rachadas de Dona María entre las suyas, sintiendo la calidez y la honestidad que emanaba de esa mujer que arriesgó lo poco que tenía por Lucas. Le agradeció por cada manzana compartida, por cada canción de ninar entonada a través de la fresta de la puerta y por haber mantenido viva la esperanza en el corazón de su hijo. Reconoció públicamente que, mientras él vivía en el lujo frío de su mansión, la verdadera riqueza y la protección real provenían de este rincón humilde del mercado vibrante. Dona María, conmovida por la sinceridad del hombre, simplemente lo ayudó a levantarse, recordándole que el amor no conoce de cuentas bancarias, sino de actos de bondad pura. El contraste entre la madre biológica perversa y esta salvadora humilde quedó sellado en la memoria de todos. Después de hablar con Dona María, Ricardo se volvió hacia Lucas, quien lo miraba con ojos carentes de afecto, pero llenos de una curiosidad incipiente ante el cambio de su padre. Nuevamente de rodillas, el padre se puso a la altura del niño y le pidió perdón con la voz entrecortada, prometiendo que nunca más volvería a dejarlo solo en manos de la maldad. Le juró que a partir de ese instante, su prioridad absoluta sería su recuperación física y su felicidad emocional, dejando atrás las largas horas de oficina que lo habían mantenido ciego. Lucas, al ver la vulnerabilidad de su padre, extendió su pequeña mano para tocar el rostro húmedo de Ricardo en un gesto de perdón silencioso que conmovió a todos los presentes. El vínculo que Vanessa había intentado destruir comenzaba a reconstruirse sobre las cenizas del inmenso dolor. Aunque Vanessa era la principal culpable, Ricardo no olvidó al hombre que había sido cómplice de la estafa y del sufrimiento de su hijo en aquel depósito oscuro. Con la misma determinación justiciera, entregó a la policía todas las pruebas necesarias para que el amante también enfrentara cargos por su participación en el desvío de fondos y la ocultación de pruebas. No permitiría que nadie que hubiera lucrado con el dolor de Lucas quedara impune tras el desastre emocional que habían provocado en su pequeña familia. El amante, que antes se burlaba de la anciana, ahora trataba de esconderse sin éxito mientras las autoridades lo llevaban junto a la mujer que alguna vez creyó amar. La limpieza de la vida de Ricardo era total, eliminando cada rastro de la podredumbre que se había infiltrado en su círculo más íntimo. Ricardo miró por última vez el depósito húmedo y sombrío, jurando que ese sería el último recuerdo amargo que su hijo tendría de su infancia. Ordenó a sus asistentes que se encargaran de cerrar aquel lugar y de realizar una donación sustancial para mejorar las condiciones de todos los trabajadores del mercado central en honor a Dona María. Ya no quería volver a la mansión de mármol blanco y vidrio para encontrar el mismo silencio estéril y el aroma a productos de limpieza industriales que tanto le recordaban a Vanessa. Sabía que su hogar necesitaba un cambio radical, una transformación que trajera el calor humano y la vida que la feriante le había enseñado esa tarde inolvidable. El lujo frío debía morir
para dar paso a un ambiente donde el amor y la presencia real fueran los valores principales. Con Lucas firmemente sujeto en sus brazos y Dona María caminando a su lado, Ricardo abandonó el mercado central, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. El sentimiento de indignación que lo había impulsado se transformaba lentamente en una resolución de paz y reconstrucción familiar que guiaría sus próximos pasos como hombre renovado. Sabía que el camino de la fisioterapia y la sanación emocional para su hijo sería largo y difícil, pero ya no estaba solo ni ciego ante la realidad de su entorno. La caída de Vanessa era el primer paso necesario para que la redención de Ricardo y la salvación de Lucas se hicieran realidad en un futuro lleno de flores y fotografías reales. El drama de la injusticia terminaba aquí, dando paso a una nueva etapa donde la verdad y la bondad serían fundamentales. 6 meses han pasado desde aquella tarde fatídica en el mercado central, donde la vida de Ricardo y su pequeño hijo Lucas cambió para siempre de manera irreversible y luminosa. La mansión de mármol blanco, que antes parecía un monumento estéril a la soledad y la mentira constante, se ha transformado ahora en un hogar cálido lleno de luz y risas infantiles que resuenan en cada pasillo. Lucas, quien antes vivía bajo el terror absoluto de las amenazas de Vanessa, ahora se despierta cada mañana con la seguridad de saberse profundamente amado y protegido por su padre presente en todo momento. El niño ha comenzado un proceso de rehabilitación física intensiva, trabajando diariamente con especialistas que celebran cada uno de sus avances con un entusiasmo genuino que lo motiva. Ya no hay rastro de aquel niño asustado que languidecía en un depósito húmedo, sino un pequeño valiente que lucha cada día por recuperar su movilidad física. El progreso de Lucas ha sido nada menos que un milagro médico y emocional, impulsado por el amor incondicional que ahora rodea su existencia diaria de forma constante y real. En la sala principal de la mansión, donde antes solo se escuchaba el eco frío de los tacones de Vanessa, hoy se escuchan los pasos lentos pero firmes de un niño que se niega a rendirse. Con el apoyo constante de su fisioterapeuta y la mirada atenta de su padre, Lucas ha logrado dar sus primeros pasos de forma independiente, desafiando el diagnóstico sombrío que su madre utilizaba para humillarlo. Cada paso representa una victoria personal contra el pasado de negligencia y una promesa de un futuro donde su parálisis leve no será un impedimento para alcanzar sus sueños más grandes. La determinación en sus ojos dulces es la prueba viviente de que el espíritu humano puede sanar totalmente. La atmósfera de la propiedad también ha experimentado una metamorfosis completa, dejando atrás el olor a productos de limpieza industriales y perfumes caros para dar paso al aroma de las flores frescas. Ricardo se encargó personalmente de redecorar cada rincón, llenando las paredes de mármol con fotografías familiares que capturan momentos reales de felicidad y conexión genuina entre él y su hijo. Ya no hay cuadros de arte abstracto incomprensible que solo servían para alimentar la vanidad de Vanessa, sino recuerdos tangibles de una vida construida sobre la verdad y el respeto mutuo. El sol ahora entra por los grandes ventanales de vidrio, iluminando un hogar que finalmente tiene alma y donde cada rincón cuenta una historia de superación y redención personal para el magnate inmobiliario. La mansión ya no es un palacio de cristal vacío, sino un santuario de paz donde el amor es el cimiento principal. En el centro de esta nueva vida se encuentra Dona María, la mujer humilde que arriesgó todo en el mercado para proteger a un niño que no era suyo de forma desinteresada. Ricardo cumplió su promesa de sacarla de la dura vida de la feria, ofreciéndole un lugar de honor dentro de su familia como la gobernante absoluta de la casa y jefa del personal. Ella ya no tiene que pasar largas horas bajo el sol abrasador vendiendo naranjas o manzanas para sobrevivir, pues ahora es la pieza fundamental que mantiene la armonía en la mansión. Su sabiduría ancestral y su calidez humana han impregnado cada rincón de la propiedad, enseñándole a Ricardo que la verdadera riqueza no se mide por el saldo bancario acumulado. Dona María ha dejado atrás sus ropas desgastadas para lucir con orgullo su nuevo rol en una familia
que la valora profundamente. Para el pequeño Lucas, Dona María es mucho más que una empleada. Ella se ha convertido en su abuela de corazón y en su confidente más fiel durante todo este tiempo de sanación. Es ella quien prepara sus comidas favoritas, asegurándose de que nunca más vuelva a sentir el hambre que padeció en aquel depósito oscuro y húmedo del mercado central donde estuvo cautivo. Sus manos calejadas, que antes curaban con una manzana cortada, ahora acarician su cabello cada noche mientras le cuenta historias de esperanza y valentía antes de que el niño se duerma tranquilo. La conexión que nació en medio de la miseria y el desprecio se ha fortalecido en la abundancia de un amor real que no necesita de títulos de sangre. Lucas encuentra en ella la figura materna que Vanessa nunca quiso ser, recibiendo el afecto necesario para crecer sano. Mientras tanto, la justicia ha seguido su curso implacable contra Vanessa, quien se encuentra cumpliendo su sentencia por abandono de incapaz y maltrato infantil en una institución correccional del Estado. Despojada de sus joyas, de sus viajes de lujo y de la aprobación social que tanto ansiaba, la villana ahora debe enfrentar la realidad de sus actos en la soledad de una celda fría. Su nombre ha sido borrado de los círculos más exclusivos de la alta sociedad, donde ahora se habla de ella como un ejemplo de la crueldad más absoluta que puede albergar un corazón. No hubo nadie que saliera en su defensa, ni siquiera su amante, quien también enfrenta las consecuencias legales de su complicidad en la traición financiera y emocional contra la familia de Ricardo. La caída de Vanessa fue total y satisfactoria para quienes creen en la justicia. Ricardo ha aprendido que su ausencia por causa de sus empresas fue el mayor error de su vida y ha decidido cambiar sus prioridades para ser el padre presente. Ahora, organiza su agenda para estar presente en cada sesión de fisioterapia y en cada momento importante del crecimiento de su hijo, delegando responsabilidades en sus socios comerciales. El magnate inmobiliario ha descubierto que el verdadero éxito no se encuentra en cerrar contratos millonarios, sino en ver la sonrisa de su hijo mientras logra caminar unos metros por el jardín. Su carácter se ha suavizado y su mirada refleja una paz que nunca conoció cuando solo le importaba acumular propiedades y estatus social en su mundo de mármol. Se ha convertido en un protector feroz de la infancia y un aliado constante de los trabajadores humildes que poseen nobleza superior. La presencia de Dona María en la mansión también ha influido en la forma en que Ricardo maneja sus negocios, impulsándolo a crear fundaciones que apoyan a niños con discapacidades motoras. El mercado central, donde comenzó toda esta historia de dolor y redención, ahora cuenta con un centro de cuidado infantil financiado por el magnate en honor a la valentía de la vendedora. De esta manera, el sacrificio de la anciana no solo salvó a Lucas, sino que ha abierto las puertas para que muchos otros niños no tengan que sufrir el olvido o el maltrato. La lección de moral es clara para todos. El amor verdadero es una fuerza capaz de transformar la realidad más oscura, y la protección de los inocentes es el deber más sagrado. La familia se ha convertido en un faro de esperanza constante. Al final de este largo camino de superación, podemos ver a Lucas caminando con paso firme por el césped verde de la mansión, seguido de cerca por los ánimos de su padre. Dona María observa la escena desde la terraza con una sonrisa llena de satisfacción, sabiendo que su intervención cambió el destino de un linaje que estaba condenado por la vanidad. Esta historia nos enseña que las apariencias engañan y que a menudo la verdadera belleza se encuentra debajo de las manos rachadas por el trabajo y no en los rostros retocados. La justicia divina puede tardar en manifestarse, pero cuando llega, lo hace con una fuerza reparadora que devuelve a cada persona el lugar que le corresponde según la nobleza de su alma. El amor ha triunfado sobre el odio, y la familia reconstruida es el testimonio mayor. Si esta historia de superación y justicia tocó lo más profundo de tu corazón y crees firmemente en la importancia de proteger a los inocentes, inscríbete en el canal para más relatos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estas lecciones de vida donde la bondad siempre encuentra su camino de regreso a casa
a pesar de los obstáculos difíciles. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas narrativas que celebran el triunfo del espíritu humano sobre la ambición desmedida y el desprecio. Juntos podemos crear una comunidad que valore la maternidad real, el sacrificio desinteresado y la valentía de quienes no callan ante la injusticia que ocurre a su alrededor diariamente. Gracias por acompañar a Lucas y Ricardo en este viaje hacia la luz total.